13 minutos pasaron de las 12, decíamos al principio del programa, un día clave en Brasil, las elecciones, Bolsonaro, Haddad, ya se definen para ver quién va a ser el presidente de Brasil, con tan solo algunas diferencias, una diferencia de 8 y 14 puntos sobre Haddad le llevó Bolsonaro, eso dicen algunas encuestas. Vamos a estar hablando con Pablo Giuliano, corresponsal argentino en Brasil. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Magalí Schwartzman, Pablo Mercado en la mesa del domingo. ¿Qué tal? Pablo. Muy buenos días, sí. Muy buenos ¿Me días. perdiste? ¿Nos escuchas bien? Yo escucho perfecto, creo que ustedes tienen un problema. Estamos con un poquito de delay, puede ser, pero te escuchamos perfecto, muy claro. Muchas gracias por atendernos. Queríamos saber cómo están ahora las elecciones, cómo está Brasil, ¿no? En este momento clave ya para nuestro país vecino. ¿Y qué datos tenés? Bueno, las últimas encuestas le otorgan la victoria a Bolsonaro, una victoria de aparentemente entre 4 y 8 puntos. La militancia a favor de Fernando Haddad se agrandó en las últimas horas y es por eso que el Partido de los Trabajadores y sus aliados creen que va a haber una reversión de última hora, porque hubo muchos personajes importantes de la vida pública que han alertado sobre el accionar de Bolsonaro y sus milicias, ¿no? Bolsonaro se maneja a través del grito de una forma inédita en la política formal constitucional brasileña, y han ocurrido varias cosas importantes en las últimas horas contra las libertades públicas. Por ejemplo, han allanado 17 universidades por parte de jueces que en las redes sociales postaban a favor de Jair Bolsonaro desde hace un tiempo, ¿no? Entonces hubo como una cosa muy fuerte contra las libertades públicas y la autonomía universitaria el viernes pasado. Ayer anoche, en una marcha a favor de Haddad en el estado de Ceará, a 60 kilómetros de Fortaleza, fue asesinado un muchacho de 23 años que portaba una bandera del Partido de los Trabajadores por parte de una persona que gritaba Bolsonaro, Bolsonaro, y esto generó un clima de tensión inédito en todas las elecciones que yo cubro aquí en Brasil. Esta es la elección más violenta, ya se contabilizan 4 muertes por parte de bolsonaristas y más de 50 ataques desde la primera vuelta, que fue el día 7 de octubre, hasta hoy, donde se define el voto. El final parece ser muy ajustado y ambos candidatos votaron hoy, Bolsonaro en Río de Janeiro y Haddad en la ciudad de Sao Paulo, donde me encuentro. Son impresionantes los números que está diciendo y justamente más teniendo en cuenta que mucha gente lo está votando a Bolsonaro también por el tema de la inseguridad en Brasil. Claro, sí, la inseguridad es un problema crónico y es un problema de alto impacto, de guerra civil, con 60.000 homicidios anuales. Por eso yo me río cuando alguien coloca a Argentina entre los países más graves e inseguros de América Latina. Es uno de los mejores en estos niveles de América Latina, nuestra Argentina. Y lo que sí pesa en el electorado de Bolsonaro es que logró penetrar en varias camadas a través de menúes diferentes para ofrecerle a esas camadas, ¿no? A los más pobres apuntó hacia los evangélicos, porque los más pobres son del Partido de los Trabajadores, históricamente, apuntó a dividir el voto de los más pobres a través del moralismo y a través de una gran campaña de fake news denunciada por la propia OEA, y que está siendo investigada. Esta es la espada que va a tener Bolsonaro en caso de vencer, que va a hacer que su campaña fue financiada ilegalmente en WhatsApp con fake news contra Fernando Haddad. Por ejemplo, hoy las cadenas de WhatsApp de los bolsonaristas, que se cuentan en millones, estas cadenas de WhatsApp con inversiones de más de 4 millones de dólares, decían que Haddad estaba siendo investigado por haber violado a una niña de 11 años, ¿no? Todo esta madrugada, esta mañana, para intentar sumar los votos. Es una campaña sucia, es la campaña más sucia que yo he vivido en casi 15 años
de residencia en Brasil, y también en las más violentas, porque los bolsonaristas ya han avisado que en caso de perder denunciarán fraude. Hay una gran bandera con la palabra fraude en la puerta del country donde vive, en Barra de Tijuca, Jair Bolsonaro, con la inscripción fraude, lista para ser exhibida en caso de derrota. Pablo, mencionaste recién a la OEA, que tiene presente allí una misión encabezada por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Evidentemente hay una preocupación internacional. La campaña de fake news tiene un antecedente en la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Y en este punto en particular, desde la mirada internacional, ¿qué implica desde tu lógica, desde tu conocimiento, desde tu opinión también, inclusive, sentite libre de opinar como quieras, un posible triunfo de Bolsonaro en el contexto latinoamericano, dada la vinculación con Estados Unidos, el interés norteamericano, la disputa comercial entre Estados Unidos y China? ¿Cómo lo analizás en ese contexto? Bueno, sí, yo creo que, o sea, como la octava economía del mundo, la primera economía de América Latina, la primera fuerza industrial de Sudamérica, es muy importante lo que ocurre en Brasil en todos los aspectos para cada una de sus relaciones exteriores. Bolsonaro ha prometido un alineamiento casi automático con Estados Unidos, pero su política no es proteccionista como la de Trump, sino que es de apertura total, algo que en un país industrial como Brasil lleva mucho recelo a los industriales. Esto lo han demostrado, ha perdido gran apoyo entre los industriales, y en ese sentido Bolsonaro ha dicho que el Mercosur se divide entre gobiernos honestos y gobiernos bolivarianos, ¿no? Él, en esa división que hace él, coloca a la centro-derecha, digamos, que ahora gobierna gran parte de los países de la región, dentro de lo que serán sus relaciones internacionales. El Mercosur es un interrogante porque Bolsonaro quiere firmar acuerdos comerciales con otros países, entonces le molesta el Mercosur también. Esto es muy importante tenerlo claro en Argentina, ¿no? Que a Bolsonaro le molesta el Mercosur. Y también en el plano internacional y global, es muy importante ver el movimiento de Bolsonaro, que ha prometido cambiar la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén. Israel es el gran ejemplo de Bolsonaro. El movimiento sionista tiene una gran relación con las iglesias evangélicas brasileñas, y sobre todo con la Iglesia Universal, que es la dueña de la TV Record y es la gran multinacional neopentecostal brasileña, que pertenece al millonario Edir Macedo, que está presente en Argentina, en todas las ciudades argentinas también, con templos e iglesias. Bueno, esta es una iglesia que nació en 1979 en Río de Janeiro y es considerada clave por haber cambiado el voto de los que votaban a Lula en lo más bajo de la pirámide social, y ven a Bolsonaro como un líder moral a partir de las fake news que entraron por el teléfono celular de todos los brasileños, que se han informado en un 70% por estas aplicaciones estadounidenses que usamos todos en los teléfonos. Hay gente que solo recibe información desde ahí, y esa ha sido la clave de Bolsonaro, ¿no? Laura Chinchilla dijo que se inaugura una época, o sea, es inédito para la OEA, para las misiones de la OEA, esto que ha pasado en Brasil. En Estados Unidos con Trump habían sido las fake news, pero en Facebook, en redes públicas, donde se generaba un debate por lo menos. Aquí no, aquí se habla de personas violando a niños, o de Haddad escupiendo o quemando una Biblia, ¿no? Y hay gente que recibe esa información y la cree. Recordemos que Brasil es uno de los países con mayor analfabetismo funcional de la Tierra, que puede llegar por regiones a 70%. De todos modos, el Partido de los Trabajadores pretende mantener sus feudos políticos, por así decirlo, en la zona del nordeste, donde domina con muchos puntos de ventaja, más o menos un 70-30, y está luchando el voto para cambiar las tendencias en las periferias de Sao Paulo y de Río de Janeiro, donde ha sido todo de Bolsonaro en la primera vuelta.
El plan económico de Bolsonaro es de apertura económica total. El modelo que más le gusta es el pinochetista: represión en las libertades civiles, control de la educación y apertura total de la economía con reforma del sistema jubilatorio. Esto están votando los brasileños. No sabemos si ellos, la mayor parte de los votantes, conocen el plan económico, pero también la corrupción en el Partido de los Trabajadores ha llevado a mucha gente a hacer un voto de protesta contra este partido y no a favor de Bolsonaro, ¿no? Con respecto a eso que vos estás diciendo, ¿no? Este modelo económico que tiene, este modelo pinochetista, como dijiste, y también sabiendo la campaña que hizo, que fue fuerte, de impacto contra la gente, en contra de los gays, de los negros, ¿por qué pensás que la gente decide darle un voto a Bolsonaro? Más allá del analfabetismo que vos dijiste, ¿no? Pero ¿por qué pensás que le están dando un voto? Le están dando el voto porque Bolsonaro expresa en forma muy simple cosas que mucha gente quisiera hablar. Por ejemplo, que todos los partidos son una porquería, que yo voy a ser diferente, yo soy un militar, tengo honra. Es el regreso de un partido militar, ¿no? O sea, desde el 85 que van a gobernar los militares en Brasil a través del voto. Sus principales asesores y futuros ministros van a ser militares, y viene esta onda, ¿no?, de mezclada de inseguridad, moralismo en cuanto a la corrupción de los partidos tradicionales, ¿no? Y yo quiero aclarar siempre, como analista, ya que me dieron el pie, que esta elección hubiera sido vencida en primera vuelta por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que está preso en Curitiba, acusado y condenado en tiempo récord antes de la elección a 12 años y un mes de prisión. Yo quiero decir que mañana no va a terminar la crisis brasileña iniciada en 2013. Pablo, el 7 de octubre cuando hablamos, ya con esto te vamos despidiendo y agradeciendo este rato de contacto, estuviste muy cerca inclusive dijiste, no descarto que pueda ganar Bolsonaro en primera vuelta. Digo, más allá del dato del número, que por supuesto no depende de la capacidad de análisis que vos tenés, estuviste realmente muy cerca. Lo que hoy nos dejás es un nivel de análisis y de claridad con respecto no solo a Brasil, sino también a la Argentina meridional. Esta nota, te digo, vamos a volver a escucharla y a tratar de compartirla mucho entre nosotros para entender un poco no solo lo que pasa en Brasil, sino en América Latina, y también de lo que pasa en la Argentina, porque varias de las cosas que vos hablaste, de los evangelistas, del descrédito de la política, por ahí no son los militares acá, pero en algún momento fueron los empresarios siendo presidentes. Bueno, muchas de las cosas son prácticamente un espejo de lo que tenemos en nuestro país. Así que el agradecimiento hoy no solo por la nota, sino también por esta buena pista que nos diste para entender qué pasa en Brasil y por consiguiente en la región. Bueno, muchas gracias. Saludos a ustedes y a la audiencia. Bueno, más o menos, ¿en qué horario tendríamos como un resultado así previo? Las urnas se cierran a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde ya empiezan a conocerse, ya empiezan a cargarse los resultados. Es muy rápido. Hay elecciones en 15 estados de gobernadores y a las 7 de la tarde, como son urnas electrónicas, es muy fácil que se vayan cargando, ¿no? Rápidamente. Brasil es el país con más velocidad en cuanto a los escrutinios, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. Saludos a todos. Pasó Pablo Giuliano, corresponsal argentino en Brasil, en la Mesa del Domingo.